passat Ítaca amb Raül Sacrest. Pertenecía al batallón de Girona 8, la división de cazadores de montaña y Barbastro. Nosotros estábamos en la compañía de esquiadores escaladores y en invierno siempre íbamos al cuartel de Serler, en Benasque, que es donde hacíamos la maniobra de invierno y el curso de esquí. El día 11 de marzo del 91 hicimos una ruta por los alrededores de la Neto, exactamente en la zona de Maladeta. Como era la previsión era de un día de mucho calor, pues teníamos que salir muy pronto, a primera hora de la mañana. Lo que ocurre es que hubo una serie de incidentes y salimos ya con bastante retraso. Por la montaña nosotros notábamos un ambiente un poquito raro. No había nada de ruido, no había mucho silencio, no se oían pájaros, no se oía el viento, como que parecía una premonición. Era la primera vez que no llegábamos hasta el objetivo final, no llegamos hasta el pico porque por el calor que hacía y lo tarde que se nos había hecho, parece que los mandos ya tenían miedo de que hubiese riesgo de alud. Entonces nos hicieron dar media vuelta y estuvieron un poco discutiendo sobre el camino más correcto para volver. Finalmente volvimos por el pico de Tuca de Paderna. Esquiábamos en grupos reducidos, en fila, y con mucha precaución, ¿no? Recuerdo que yo iba en el segundo grupo. Yo no soy, o no era un esquiador demasiado experto, pero hice una bajada bastante buena, incluso fui adelantando a bastantes compañeros por el camino. Cuando llegué a la ladera, giré para colocarme mirando hacia arriba, hacia la montaña, al lado del sargento Leal, y entonces oímos, los pocos que estábamos allí, una especie de trueno, ¿no? Un sonido muy fuerte, y vimos como si la montaña se nos viniese encima. Yo veía perfectamente la fila de soldados que bajaban esquiando y de golpe desaparecieron. Apareció como una lengua de nieve que los engulló. El sargento reaccionó gritando avalancha, nos hizo dar media vuelta y alejarnos lo más rápido posible. Pero claro, yo con los nervios olvidé que llevaba esquí, lo olvidé todo, me fui a dar media vuelta, tropecé conmigo mismo y me caí. Entonces quedé tumbado en el suelo, mirando fijamente hacia la luz, viendo cómo venía hacia mí, y entonces a un par de metros donde yo estaba había un poquito de subida y un par de metros antes de llegar a mí la luz se detuvo. Tengo en mi memoria algunas imágenes de verdadera pesadilla, ¿no? Como por ejemplo el cuerpo de un compañero que fue volteado por la nieve hasta quedar exactamente en posición vertical y con los brazos en cruz. Cuando lo desenterramos parecía la imagen de Cristo, ¿no? Estaba totalmente en pie y con brazos en cruz. También hubo un cadáver que nos costó mucho localizar porque estaba fuera de la zona de búsqueda. Resulta que con la avalancha no murió por el golpe, estuvo con conciencia, pero se desorientó por el miedo, por el pánico, no pensó bien, intentó escarbar para buscar una salida y en lugar de ir hacia arriba fue avanzando en línea recta, con lo cual se salió del perímetro de búsqueda y costó mucho encontrarlo. Finalmente, pues eso que te digo, 9 cadáveres aparecieron, estuvieron en las dependencias del cuartel durante toda la semana y allí mismo en el cuartel se hizo unos funerales militares. Hicimos varios funerales a medida que íbamos encontrando algún cuerpo. El cuartel, yo si no hago una pequeña descripción del cuartel, es un edificio de 3 alturas, o sea, planta baja, 2 alturas y como es un edificio de montaña, pues a dobles aguas, ¿no? Y la parte de arriba es la del secadero, que se utiliza, o se utilizaba en aquel entonces, que supongo que seguirá haciendo lo mismo,
para colgar la ropa de cama y todas las cosas para secarla, ¿no? De la parte de arriba. Y nada, ahí se ponía esas cosas. Y ahí es donde, ya te digo, yo llegué en el 94, y era donde en un principio nos dijeron los más veteranos que allí era donde estuvieron los cuerpos y donde hubo las taquillas. Justo debajo está lo que son unas salas de conferencias y demás, y vaya, y después están dos alturas de dormitorio, ¿no? Lo que son las camaretas del cuartel, y después la parte de abajo, la cocina y las dependencias y tal, ¿no? Y nada, ya te digo, la puerta del cuartel, la carretera, y de allí había una garita, y al cuerpo de guardia, que era lo primero que te encontraban, ¿no? Pues de la garita al cuerpo de guardia habría 10 metros, escaso, 15 metros, no te puedo decir porque no. Bueno, pues cuando hacías guardia por la noche, pues tenías que estar en la garita, evidentemente, ¿no? Y protegiendo, digamos, lo que era la puerta. Pues ahí no estaba nunca nadie, porque se arrimaba la noche y te pegabas a lo que era la parte de la ventana, que era donde estaba el sargento o el cabo de la guardia, para por lo menos tener un contacto visual con él. Lo que vamos armados, allí estás haciendo la guardia y vas armado, llevas un fusil, llevas munición, pero tienes miedo, porque sabes que eso que hay ahí no es tangible, lo que está ocurriendo no es tangible, es algo que no comprendes, que de buenas a primeras a las 2, a las 3 de la mañana o a las 4, un ruidazo, y dices tú, pero demonios, esto que coño es, y perdona que utilice esta palabra, esto que es lo que es, y de entrar a lo que es la cocina, que está entrando por el cuartel, quiero recordar a mano derecha porque a la izquierda estaba el cuerpo de guardia, y encontrártelo todo por el suelo tirado, unos portazos, y digo, pero ¿esto qué es? Y decirte al cabo, ven conmigo, vamos a mirar, el cabo, allí no entró ni amarrado, pero ni yo, ni él, ninguno, y terminábamos que fueran las 7, las 8 de la mañana, a que se levantara el día, para empezar a mirar y a recoger lo que había allí. Allí, seguramente, hoy, esta noche, hay gente allí. Hay gente allí porque es una dependencia oficial y deben de darle protección, ¿no? Y ahí se pasa miedo. Hola, buenas nit o buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David? Bien, muy bien. ¿Y vosotros? Bueno, aquí contando un poquito Cerler, que parece ser que tú has estado una temporada haciendo maniobras. ¿Es así? Sí. Y bueno, explicando un poco, hemos puesto los audios para que te hagas una idea de compañeros tuyos, incluso que entraron en el programa Milenio 3, aportando ciertas vivencias, cuanto más extrañas, y que no tienen mucho sentido. Además, otro día pude hablar contigo y sí que es verdad. Sería bueno que tú nos explicaras realmente cuando llega la noche, en aquella montaña, en Huesca, en aquel lugar seguramente rodeado prácticamente mucha parte del año de nieve, ¿qué es lo que ocurre, David? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que se comenta allí? Pues allí, cuando estamos todos juntos, a lo mejor por el ruido, porque estamos unos con otros, realmente a lo mejor no. Cuando escuchas o ves o sientes más que ver cosas extrañas o diferentes a lo normal, es cuando se montan los servicios de imaginaria, las guardias nocturnas. Me acuerdo que estás durante 2-3 horas con otra persona, los dos solos, dando vueltas y vigilando las entradas y salidas, ¿no? Y ahí sí que es cuando empiezas a escuchar, pues, una serie de pasos, unos portazos, unas cosas que no le encuentras explicaciones lógicas, porque está todo cerrado, no hay corrientes de aire y no le encuentras ninguna explicación lógica, la verdad. Porque claro, son portazos, o sea, imaginamos que, como estamos hablando, ¿no? Imagino, ¿tú has estado en invierno, en verano? ¿En qué época has estado? Yo estuve 5 años en la unidad de alta montaña y íbamos cada año íbamos a ese refugio a realizar maniobras invernales. Y estábamos a lo mejor pues 15 días, volvíamos, luego estábamos una semana, luego volvíamos casi siempre, el invierno lo pasábamos por ahí, por esa zona. O sea, y como la gente puede asumir el hecho de que os dejéis una ventana abierta
para que se dé ese portazo es bastante inviable, ¿no? En aquel lugar. Oh, es totalmente inviable. Ahí en ese clima es inviable tener una ventana abierta. Hace mucho, mucho frío. Bueno, también hemos comentado un poco, David, que parece ser que hay algunos compañeros que también hacen una pequeña mención a cierta problemática que hubo en la parte más militar, en la parte de, digamos, más alta, de las altas esferas, de que las órdenes que daban, que había peligro de alud y que pese a todo ello los mandos así tomaron la decisión de ir. ¿Has escuchado tú algo de todo esto allí en Cerler? ¿Algún militar ha hecho algún comentario? ¿Algún, no sé, algún sentimiento de culpa? ¿Algo que has podido escuchar allí? A ver, posiblemente haya podido pasar eso. La verdad que allí cualquier integrante de cualquier unidad de estas tiene los conocimientos suficientes como para poder decir se puede salir o no se puede salir. Lo que pasa es que no tiene potestad o autoridad para negarse. ¿De acuerdo? Entonces posiblemente que serían unas maniobras o unos ejercicios que estuvieran programados y sí o sí había que hacerlos y salieron a regañadientes seguramente. ¿Oírlo directamente de algún mando? No, pero entre nosotros pues comentamos cosas evidentemente. Porque una luz o un clima así para que haya podido pasar eso no pasa de un momento a otro. Eso va avisando a la montaña te va avisando de cómo está. Sí, porque además hemos comentado también que una persona que estaba justamente con este grupo, que aparte la luz le quedó, según comenta, a un par de metros de él cuando ocurrió, decía que sentía una sensación extraña, como que no se escuchaban pájaros, como que no era una sensación diferente pocos minutos antes de que ocurriera la catástrofe y que la luz se tragara a aquellas 9 personas. Sí, segurísimo, es que es totalmente cierto, me lo creo seguro. Uh-huh. Luego también hay la parte del secadero, esa famosa parte alta del refugio de Cerler. ¿Tú has tenido acceso? ¿Has podido visitar aquella parte? Sí, nosotros cuando veníamos de hacer alguna maniobra que tardábamos a lo mejor 2 o 3 días y dormíamos en tienda por ahí. Entonces, claro, cuando veníamos, lo primero que tenemos que hacer es poner el material a secar, ordenarlo bien, porque el material es muy importante. Entonces subíamos arriba a la zona dicha, está el secadero, y poníamos ahí las tiendas a secar, las cuerdas, todo el material que se requiriera poner ahí. Porque y sí, tenía acceso, sí. Justamente este secadero es donde dice que los cuerpos acabaron, digamos, en aquel lugar antes de que se pudiera hacer el enterramiento. Sí, ahí fue. ¿Y has escuchado alguna historia, quizás, no sé, o que has podido vivir tú, justamente con ese secadero, con ese lugar en concreto, o incluso con las taquillas de los propios militares que allí fallecieron? No, las taquillas personalmente nunca las llegué a ver, no sabía ni que habían taquillas. Pero no, en el secadero no, porque yo ya cuando subíamos bastantes en grupo. Sí que cuando hacía la patrulla nocturna o la ronda nocturna, sí que es verdad que escuchaba pasos, pero no solamente eran ahí centrados, eran en todo el refugio, no eran centrados solamente en un sitio. Uh-huh. ¿Y estos pasos cómo los puedes definir? O sea, que eran pasos de bota militar de montaña, que es diferente a la normal, y eran pasos como si se hubiese despertado alguien y hubiese ido al lavabo, uh-huh, y se hubiese vestido con las botas para ir al baño, lo mismo. Luego ibas, dabas una vuelta y decías, no, si es que aquí no hay nadie, no hay ni una luz encendida, no hay nada. Mario, creo que te presento, está Mario Ortega conmigo, que te va a hacer una pregunta. Un saludo, David. ¿Qué sensación? O sea, a ver, vosotros me imagino que el tema sería la comidilla, ¿no? El hecho de estar allí en aquel momento, por ejemplo, en el secadero, dejando las cosas y pensar que años antes habían habido 9 compañeros ahí expuestos, recién fallecidos, ¿no? Me imagino que os daría como una cierta sensación extraña, ¿no? Sí, claro, evidentemente que cuando salía el tema, que no lo solíamos hablar cuando estábamos allí. Nada, cuando estamos en corrillos o en algo, sí que alguna vez lo hemos hablado, pero cuando estábamos allí sí que te invade una sensación que es difícil de explicar. Como de una mezcla de respeto y un poco de temor. Yo no soy una persona supersticiosa, pero te causa una sensación extraña, la verdad. Y cuando oías los pasos estos que dices, claro, que aparentemente no podría, como comentabas, ¿no? Salvo que alguien vaya al lavabo y demás, normalmente no puede transitar nadie se puede levantar en aquel momento, todo está cerrado a cal y canto. ¿Tú cómo te sentías en aquel momento? Porque claro, pensabas, tendría que ser alguien, pero aquí no hay absolutamente nadie. ¿Automáticamente ya lo relacionabas con los hechos o estabas sereno o cómo te notabas? Automáticamente
inevitablemente, porque es la palabra concreta, inevitablemente lo relacionaba con los hechos. Aparte que entre nosotros le hablábamos, ¿qué? ¿Cómo te dio la maquinaria? ¿Ha ido bien? Tal. La maquinaria es el servicio que se monta. Lo hablábamos entre nosotros. Claro, la pregunta es que yo cuando tuve la oportunidad de hablar con David hace pocos días, que además me puse en contacto con él para el tema del programa y para que pudiera entrar, y mi pregunta fue muy directa, y fue la primera pregunta que le dije: tú, antes de todos estos hechos, ¿qué pensabas de este tema, de la temática más paranormal? Y creo que, David, puedes contestar lo que me dijiste. Que no soy muy supersticioso, no me suelo dejar llevar por estas cosas. Y tras estas vivencias, estos pasos que escuchas, que tú vas a aquel pasillo, no encuentras a nadie, no hay ninguna luz encendida, aquellos golpes que parece ser que la noche se inundan de golpes de puertas que supuestamente no hay ni siquiera corrientes de aire, ¿qué es lo que piensas ahora? Bueno, pues ha cambiado un poquito mi forma de pensar. Es que sí, puede ser que haya algo que no sepamos o no veamos, y bueno, que es a tener en cuenta. Otra de las preguntas que me gustaría hacerte es: muchos de tus compañeros que hemos podido entrevistar y que han hablado en los medios de comunicación están diciendo que ellos realmente han tenido miedo. Puede ser en tu compañía, en tus compañeros, que se notara esa sensación de cuando llegaban esas imaginarias o esas guardias nocturnas, que la sensación no era buena, o incluso no meterse dentro de las garitas, sino estar cerca del otro compañero para que no estar del todo solo. ¿Esto es real? ¿Esto se vive todavía a día de hoy en Cerler? Sí. El evitar estar solo en esos sitios, sí. Pues si recorres diferentes cuarteles, también hemos oído que en diferentes cuarteles hay diferentes leyendas, pero la sensación quizás no es la misma. En aquel refugio, en aquel cuartel, parece que se vive miedo, y lo otro ya son más, a lo mejor, leyendas. Y sí, como último, David, sé que tenéis más o menos, o por lo menos hicisteis una pequeña prueba gráfica, que es lo que te comentaba antes, Mario. Tiene una pequeña prueba gráfica, pero que me gustaría que la expliques tú, porque creo que mejor que tú, y saber y decir lo que pasó es mejor que mejor, de aquella fotografía. Sí, fue un momento que teníamos libre. Estamos en las pequeñas habitaciones que hay de cortina, y bueno, un compañero hizo a otro una fotografía, ¿no? Que se veían las literas y se le veía la cabeza, un poquito más de la cabeza a mi compañero. ¿De acuerdo? Justamente cuando se salió la foto, se veía, claro, pero claramente, mi compañero, y a su derecha, como otra persona totalmente borrosa, pero que se podía diferenciar muy bien lo que era el pelo, el uniforme y la cara. No se podía ver nítidamente, pero se veía unas manchas borrosas de colores. Y ahí no había nadie en ese momento. La foto era solamente para él. O sea, en esa foto sale alguien que no debería estar ahí, y no se corresponde tampoco con la persona que está. Es decir, aquel típico que dicen, ¿no? Yo no entiendo mucho ahora mismo de fotografía, pero hay como una especie como el objetivo que puede reflejar, ¿no?, la misma persona. ¿No es la misma persona, David? Que... Sí, bueno, no, para nada. Es más, un compañero al que se le hizo la foto es rubio, y el que sale allí, la imagen que sale a su izquierda no lo es. ¿Y habéis tratado... Es otra persona diferente, otra morfología, ¿no? Es diferente. ¿Habéis tratado más o menos por los rasgos, por la forma más o menos, con fotografías de los 9 fallecidos, mirar de contrastar a quién de ellos podría, con quién de ellos podría coincidir, contrastándolas? No, la verdad que no lo hemos hecho. Cuando salió la fotografía nos lo tomamos como una anécdota, algo de que rectificaba más el ambiente que había ahí en ese refugio. No nos paramos a mirar si podía coincidir con alguien de los 9 fallecidos o no. La verdad que no. ¿Estamos hablando de fotografía analógica o digital? Digital. ¿Y habéis probado de analizarla? ¿De llevarla a analizar? Para que os digan si es un posible fallo fotográfico o no. No, la verdad que no. Sería interesante. Bueno, yo voy a lanzar aquí un pequeño, no reto, pero sí una pequeña petición, David, a ver qué te parece. Yo sé que estás en contacto con tus compañeros, porque hemos hablado de todo ello. Si hubiera la posibilidad de que esa fotografía nos hicieras llegar una copia, nos hicieras llegar, algo que pudiéramos ver esa fotografía
incluso que la pudiéramos compartir para que la vieran ciertos expertos, en este caso de imagen. Ya te digo, yo no en este caso, yo, mira, ya con el micro delante ya creo que tengo suficiente, y que la puedan examinar y que la puedan mirar. Sería interesante, David, si estáis de acuerdo en que nos cedierais esa imagen y poder ver a ver qué es lo que sacamos de ella. ¿Qué te parece la idea? Hombre, es interesante, es muy buena idea, sí, me voy a poner a ver si el chico quiere sacar la fotografía. Muy bien, pues hacemos esto, estamos a la espera de la fotografía. David, el tiempo en radio es así, eso sí, estaríamos hablando mucho rato. Agradecerte enormemente la valentía, sobre todo tengo que decir siempre, la valentía de personas que han vivido ciertos fenómenos de índole cuanto más extraño y que tienen esta valentía de ponerse a los micros y poder decir qué es lo que han vivido y que han dejado de vivir, pese a que estamos hablando de instituciones que son como las militares, que sabemos que es complicado y que sobre todo los mandos no quieren que se llegue a tratar estos temas. Así que desde aquí, un abrazo enorme, David, muchas gracias por estar aquí, compartir con nosotros tus experiencias y nos vemos pronto. Gracias, David, un abrazo. Gracias, igualmente, un abrazo.